Compañeras, compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza, muy buenas noches. Yo quiero hablarles del tema de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la ley de la industria eléctrica. Es extremadamente importante. Solo quisiera antes dar un contexto en el cual ocurrió la ley vigente de la industria eléctrica. Recordemos que el pacto contra México, formado por los partidos PAN, PRI y PRD, formalizaron una serie de reformas en acuerdo con Peña Nieto, que en realidad el objetivo que tenían era la privatización de la industria eléctrica de nuestro país. La revistieron de muchos temas, de muchas palabras, de varias reformas, todas muy negativas, muy adversas para el país. Por eso decimos que es el pacto contra México, pero la joya de la corona, la peor de todas, es la que despojó a nuestra nación de nuestra industria energética. Por otro lado, se fue creando una estrategia mediática para hacerle ver a la gente mentiras de que Pemex y CFE ya no servían para nada, estaban corrompidas, eran inútiles, ya no eran rentables, eran casi un lastre para el país. Y ensalzaban a los privados, a las petroleras privadas, como si fueran la panacea en honradez y en eficiencia. Una estrategia mediática millonaria. Se fueron con todo contra el sector energético nacional, pero no contra la corrupción o para denunciar a los corruptos que durante años estuvieron al frente del sistema energético del país. Para colmo, sobornaron a las y los legisladores que votaron esa reforma, los atiborraron de dinero, negociaron gubernaturas y además les dieron permisos para la generación de plantas eléctricas y también les dieron contratos petroleros. Fue una reforma muy corrupta y uno se pregunta si es válida una ley que se emite en estas circunstancias. El presidente López Obrador presenta hoy un decreto por el que se reforma a la ley de la industria eléctrica nacional. Pudiéramos entenderlo como el punto culminante de una estrategia que él comenzó desde el 8 de diciembre de 2018, cuando publicó el Programa Nacional de Electricidad a unos días de haber llegado a la presidencia. A lo largo de 25 meses, él ha buscado arreglar el desastre heredado, pero también construir la nueva política energética de nuestro país. En relación a la electricidad, es el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Ese es su objetivo, para que la CFE, que vende electricidad pública, pueda darla más barata a la gente, a la población, a la industria, a todo aquel que necesite de electricidad. Se han apegado hasta ahora, todas las acciones del presidente se han apegado al marco jurídico vigente, pero ya ha llegado a un punto que no es posible seguir avanzando por ese camino, porque se han aprovechado todos los mecanismos, todos los recovecos, los vacíos, digamos, que dejó la reforma energética para el Estado, ya se han agotado y no se ha terminado el objetivo de fortalecer a la CFE para que pueda dar luz más económica a la población. Digamos que la reforma neoliberal hecha
por las anteriores mayorías, por Enrique Peña Nieto, estuvo enfocada a desmantelar el servicio público de electricidad, a destruir a la CFE mediante varios mecanismos, y ese proceso de desmantelamiento se detuvo, se paró cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México y comenzó el rescate de la CFE. Hace unos meses, precisamente el 22 de julio del año pasado, el primer mandatario advirtió que si no se le permitía continuar con el rescate de Pemex y de CFE, se iba a ver obligado a modificar el marco jurídico de la industria energética del país. Y los privados no escucharon esta voz de negociación, esta mano de acuerdo que les tendía el presidente. Al contrario, comenzaron a litigar, llegaron demandas por kilos a los tribunales administrativos, llegaron muchos amparos a la Corte, la propia COFECE litigó contra el Estado, es decir, judicializaron el proceso en lugar de entender que el presidente buscaba acuerdos dentro del marco jurídico. Entonces, pues ante esa realidad, solo modificando la ley de la industria eléctrica se puede seguir avanzando en el objetivo. ¿Qué se pretende al fortalecer la CFE? Abaratar el precio de la electricidad, que no suba más allá de lo que sube la inflación. Esa es hasta ahorita la meta, se ha venido cumpliendo, pero las presiones son tales que es necesario hacer varias reformas. También suprimir el otorgamiento de subsidios a los privados que han recibido subsidios en exceso, multimillonarios. Si todo ese dinero se le da a la CFE para que sea más eficiente, va a bajar la tarifa de manera sensible. También esta iniciativa pretende eliminar toda la regulación asimétrica que se estableció en esta ley en contra de la CFE. Solo cambiando la ley se puede alimentar el sistema eléctrico nacional con electricidad generada por la CFE, porque hoy, en muchos meses consecutivos, la CFE no ha podido vender su electricidad. Es decir, la electricidad pública no ha podido entrar a la red del sistema eléctrico nacional. Y explico por qué. También la iniciativa plantea detener el otorgamiento de permisos de generación cuando haya sobreoferta. Si hay mucha electricidad, parar los contratos privados, porque así lo establecería la lógica. Pero el gobierno anterior entregó permisos como volantes en una campaña, dio permisos a diestra y siniestra a un montón de privados, y todos esos contratos, si generaran electricidad, no caben en la red del sistema eléctrico nacional. Para evitar que la CFE siga debilitándose o siga perdiendo participación en el mercado o siga debilitándose financieramente, y para continuar con el rescate de la CFE y profundizar los cambios que ha venido anunciando el presidente, pues se necesita hacer una serie de cambios. Se presentan 6 cambios grandes a esta ley de la industria eléctrica, con el objetivo superior de recuperar el dominio público sobre la industria eléctrica, entendiéndola como de seguridad nacional y sabiendo que la electricidad no puede ser
una mercancía cualquiera, no es un bien de lujo, es un derecho humano. Todas, todos tenemos derecho a tener electricidad. También los pobres y los extremadamente pobres también tienen derecho a gozar de la electricidad y corresponde al gobierno otorgarla. Pero los neoliberales ven a la electricidad como un mero negocio donde se obtiene una ganancia superlativa para unos pocos y cueste lo que cueste. Si continuara ese proceso, desaparece la CFE, se quedan las puras empresas privadas con solo el afán de la ganancia y nos estarían vendiendo la electricidad al precio que quisieran y solo podría tener electricidad aquella persona que pueda pagarla. Eso es lo que el presidente trata de evitar al presentar esta iniciativa, porque ve el interés colectivo, vela por el interés nacional y vela porque todas las mexicanas y todos los mexicanos tengamos acceso a el servicio de electricidad. Primer cambio de la iniciativa, cambiar las reglas de ingreso a la red pública de transmisión y distribución de la electricidad. Las actuales reglas permiten que entren primero los privados con una serie de argumentos que yo ya he dado en otras pláticas en este mismo lugar, no viene al caso repetirlas, pero primero entran los privados y los privados venden toda su electricidad. Si hay una baja de oferta, la CFE ya no puede entrar a la red de transmisión de la electricidad. Entonces se va relegando a la CFE y los que sí pueden vender toda su electricidad son los privados y la CFE se queda sin entrar al mercado de la electricidad. El presidente López Obrador propone que primero van a entrar a la red eléctrica nacional, primero las hidroeléctricas, la electricidad que generan las hidroeléctricas, que es una energía limpia. Segundo, otras centrales de la CFE. Primero, la CFE. Tercero, en tercer lugar, entrarán los productores independientes que tienen un contrato de compra con la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, que le venden la electricidad a la CFE y la CFE la vende al público. Esas entrarán en tercer lugar, se les llama productores independientes. En cuarto lugar, entrarán a la red eléctrica nacional las granjas solares y los paneles eólicos privados. Hasta el final entrarían las centrales privadas que utilizan otro tipo de tecnologías, que no son ni solares ni eólicas. El nuevo orden le da prioridad a la CFE para garantizar la economía, o sea, abaratar la tarifa y también garantizar la confiabilidad del servicio eléctrico público y para garantizar precios asequibles a toda la población, porque nosotros entendemos la electricidad como un derecho humano. Las reglas de los neoliberales son muy inequitativas. No estaba, con esas reglas, la CFE no estaba despachando electricidad y las centrales que generan electricidad de la CFE son más baratas, generan electricidad más barata, pero como no son las que entran a la red de transmisión, pues se quedan al final y hay muchos problemas para mantener el precio de la electricidad no más allá de lo que marca la inflación. Al no ser despachada,
la electricidad que generan las plantas de la CFE, pues entonces hay enormes pérdidas de la CFE y se daña a la empresa pública. Nuestro objetivo es fortalecerla. Segundo cambio o gran cambio que propone el presidente de México: crear una nueva figura de contratos. Se van a llamar contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física. Es decir, se va a acabar la simulación. Contratos que simulaban entregar electricidad y eran puro papel, no era electricidad. Ahora, por eso se le pone el nombre exactito. Si entregan electricidad, hay pago. No entregan electricidad, no hay pago. Dicho en mis palabras. Bueno, la finalidad de estos contratos es que la subsidiaria CFE Suministro Básico, que es esta subsidiaria, es la que se encarga de brindar o de surtir, de garantizar la electricidad a todos los hogares, a todos los domicilios de las y los mexicanos. Que esta subsidiaria disponga de realmente energía producida por el Estado o por los privados, para garantizar el servicio de electricidad. Tercer cambio que propone el presidente. La iniciativa propone que los permisos otorgados al sector privado para generar, conducir, es decir, transmitir o comercializar la electricidad, puedan estar o deban más bien estar sujetos a la planeación del sistema eléctrico nacional. La planeación le corresponde a la Secretaría de Energía, porque la Constitución mexicana establece que le corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Si eso le corresponde a la nación, lo tiene que hacer la Secretaría de Energía, no una comisioncita que creó la reforma eléctrica de Peña Nieto, no 5 personas que tienen intereses privados que están muy por debajo de lo que es la nación, de lo que representa el presidente de la República, que en la cabeza de la rama energética es la Secretaría de Energía. Cuarto cambio de la iniciativa. Propone establecer que los certificados de energías limpias se otorguen a quien produzca energías limpias. Fíjense, ¿por qué lo digo así? Porque actualmente se da, lo dice la ley vigente, a quien tenga la propiedad o a la fecha de inicio de las operaciones comerciales. Así lo dice la actual ley. Entonces era una mera simulación el tema de los certificados de energías limpias. Lo que el presidente propone en la redacción que nos entregó es que este mercado que creó la reforma energética de Peña Nieto, o sea, ese mercado de certificados de energías limpias, eran solamente para inflar las ganancias de los privados mediante la especulación con esos certificados. Ahora, lo que propone el presidente es que esos certificados sean como un reconocimiento a quien se distinga, porque sus centrales generan electricidad a través de fuentes renovables de energía o porque utilizan tecnologías limpias y con eso contribuyen al combate o a la lucha contra el cambio climático
y el calentamiento global. Sean públicas o sean privadas, si las centrales tienen este tipo de generación de electricidad limpia, se le otorga el certificado. Y el certificado es como un subsidio para esa empresa, es dinero. Antes todavía está, digo, el presidente cuando llegó paró ese mercado, ya no dio ningún certificado de este tipo. Es una ofensa, un agravio, un atentado a la inteligencia, llamarle certificados de energías limpias solo porque se dio en la fecha en que posterior a la reforma privatizadora de Enrique Peña Nieto. Quinta propuesta, ya voy a acabar, quinta propuesta, eliminar la obligación de la CFE Suministro Básico, que es una subsidiaria, de adquirir mediante subastas la electricidad. Y es que esto también es terminar con mucha simulación. Aparentemente, y así lo dice la ley, la subasta iba a servir para ver quién da la electricidad más barata y entonces la CFE compraría a la empresa que dé la electricidad más barata. Pues nunca ha sido así, es un verdadero oligopolio, se ponen de acuerdo en el precio y no hay electricidad más barata. Era una compra, la CFE compra esa energía o compraba esa energía mediante estas subastas, pero como se ponían de acuerdo en el precio, compraba electricidad cara, más cara de lo que puede producir la CFE. La CFE sí produce electricidad más barata. La compra de la energía mediante subastas implica que la CFE pague los costos muy elevados que no pagan las privadas, pero que en realidad son un enorme subsidio a las privadas. Me refiero a las tarifas de porteo que están subsidiadas. Me refiero a las tarifas de porteo que están subsidiadas. Y me refiero a los servicios auxiliares que paga la CFE cuando fallan las centrales intermitentes y tiene que poner la CFE una tecnología muy cara para que se siga dando la electricidad. Que no asumen estos costos, todos estos costos no los asumen los generadores privados, sino se lo cargan a la CFE. Y entonces la simulación, ¿cuál era? Pues que los privados dan muy barato. Pues sí, pero si le suman ustedes el costo de los privados más el subsidio que le da la CFE de estas tres tarifas, pues resulta una electricidad muy cara. Pero si solamente se le presenta a la gente el costo del privado sin los subsidios, dicen, es más barata y entonces se le tiene que comprar primero, y lo cual es verdaderamente una simulación. Las subastas en realidad ocultan el verdadero costo de la electricidad privada. Eso es lo que no quieren decir todos los que hoy estuvieron hablando a través de los medios de comunicación. Este procedimiento les garantizaba a los privados pues la venta segura de su electricidad, porque dicen la mía es más barata, porque le restaban el costo real de su electricidad. Sexta propuesta del presidente y última. La iniciativa también propone revocar los permisos de autoabastecimiento cuando hayan sido obtenidos mediante figuras o formas fraudulentas. La iniciativa propone revisar la legalidad y la rentabilidad para el gobierno federal de estos contratos de los productores independientes a través de la figura de autoabastecimiento, que fueron suscritos por la CFE al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Hay que revisar todos esos contratos y ver si realmente son legales o son ilegales.
termino diciéndoles que va a ser una discusión muy fuerte. Ellos son dueños de los medios de comunicación. Tenemos que insistir en que el presidente lo que está buscando es que la electricidad pública, que es más barata, tenga acceso a la red de transmisión, se fortalezca a la CFE quitándole todas las medidas asimétricas en su contra para poder garantizar una electricidad más barata para todos los mexicanos. Muchas gracias.